Ya creamos nuestra base de datos con Entity Framework. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un CRUD con Entity Framework. Esto es, vamos a crear, leer, actualizar y borrar data de nuestra base de datos utilizando Entity Framework. Nos vamos a concentrar en una sola tabla y más adelante hablaremos de data relacionada. También veremos los modelos de trabajo conectado y desconectado para estos escenarios. Vamos a ir a Visual Studio a ver esto. Vamos a venir acá abajo y vamos a aprender primero a insertar data utilizando el Entity Framework. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el DBContext para poder interactuar con la tabla de estudiantes. Porque si recuerdas, aquí colocamos una propiedad llamada estudiantes. Esta propiedad que es la cual me va a permitir interactuar con la tabla de estudiantes. Entonces, si por ejemplo yo quiero insertar data en estudiantes, yo puedo utilizar esta propiedad que tenemos acá. Si yo quiero borrar estudiantes o actualizar data de estudiantes, etcétera. Todo lo que yo quiera hacer con estudiantes, yo puedo hacerlo a través de esta tabla, aunque veremos que no es obligatorio, porque Entity Framework es inteligente y sabe discernir cuando tú quieres agregar información en la tabla de estudiantes o cuando tú quieres insertar información en otras tablas. Pero vamos a ver esto. Lo primero que necesitamos es instanciar nuestro DBContext. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque es importante cerrar o destruir tu DBContext lo más rápido posible. Así que vamos a utilizar un using para que inmediatamente acabemos de utilizar el DBContext, este cierre la conexión con SQL Server. Esta es la manera eficiente de hacer las cosas. Entonces vamos a decir var context igual new application DBContext. Como te decía, simplemente vamos a instanciar nuestro DBContext y dentro de este bloque de código vamos a poder utilizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos data en nuestra base de datos. Entonces, vamos a crear data. Para crear data a través de Entity Framework, lo único que tenemos que hacer es crear un objeto a partir de esta clase y vamos a poder insertar ese objeto en la base de datos y Entity Framework se va a encargar de transformar ese objeto en un query y así poder insertar la data. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una instancia de la clase persona o de la clase estudiante, mejor dicho. Vamos a decir var estudiante, new estudiante. Le vamos a colocar un nombre al estudiante. Vamos a decir nombre igual Felipe. Y eso es todo. Ya con eso yo puedo insertar este registro en la base de datos. Entonces para eso vamos a decir context.estudiantes agregar. Y aquí yo puedo pasarle el estudiante y ya con eso casi es suficiente. No es suficiente todavía, casi es suficiente. Porque Entity Framework funciona de la siguiente manera. Tú puedes realizar varios cambios a través del DBContext, pero hasta que tú no le digas, ok, salva esos cambios, los cambios no se van a salvar. Vamos a ver esto. Vamos a venir acá y vamos a colocar un mensaje que diga listo, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver que este código se va a ejecutar completamente. Entonces vamos a presionar control F5. Vamos a ver que todo se ejecutó bien, no hay ningún error. Pero si yo regreso al SQL Server Management Studio, vamos a ver que si yo vengo acá y yo intento hacer un query sobre la tabla, vamos a ver que no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no guardamos los cambios. Le indicamos a Entity Framework que queremos agregar un estudiante o un registro a esta tabla, pero nunca le dijimos que lo haga realmente. Es decir, hay dos etapas para realizar cambios en Entity Framework. La primera es indicar el cambio y la segunda es decirle a Entity Framework, ok, sí, llévate esos cambios a la base de datos. Entonces, para eso lo único que tenemos que hacer es decir context.savechanges, es decir, guardar cambios. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a presionar control F5 y vamos a ver que primero vemos que efectivamente se ha mostrado el query en nuestra consola, es decir, que el cambio realmente se ha realizado. Fíjate que lo que se hizo fue un insert into estudiantes, nombre, values, arroba p0. Arroba p0 es simplemente el parámetro con el nombre Felipe. Este parámetro se está mostrando porque le dijimos que mostrara la data sensible. Entonces lo que dice luego es que selecciona el ID de el récord recién creado. Eso es bastante normal. Y tenemos el mensaje de listo. Vamos a presionar Enter y vamos a salir de la consola. Vamos a regresar a SQL Server Management Studio
Y lo que vamos a ver es que si presionamos F5, ya tenemos nuestro registro en la base de datos. Es decir, ya hemos insertado información. Vamos a hacerlo de nuevo con otro estudiante. Vamos a regresar acá y vamos a colocar otro nombre y vamos a ver que en vez de utilizar estudiantes podemos hacerlo directamente a través del DB-Context y el DB-Context va a ser tan inteligente que va a decir, bueno, si me están agregando un estudiante es porque quiere que vaya a la tabla de estudiantes y así tú puedes simplemente ahorrarte presionar unas cuantas teclas. A algunas personas les gusta ser más específicos y les gusta colocar context.estudiantes.add. Esto es un tema de preferencia, así que tú puedes realizarlo como tú quieras. Vamos a presionar nuevamente control F5 y vamos a ver que nuevamente se ha ejecutado el query. Y ahora ya tenemos data en nuestra base de datos. Vamos a cerrar esto. Ya tenemos data en nuestra base de datos, así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer la data de la base de datos. Y también vamos a actualizarla y eliminarla. Entonces déjenme colocar esto en un método. Vamos a colocar esto en un método llamado ejemplo insertar estudiantes. Este código, claro está, yo lo voy a colocar en GitHub, por eso lo estoy colocando en un método para referencia futura. Entonces vamos a leer data. Ya tenemos data en la base de datos, ahora podemos leerla. Nuevamente el flujo de trabajo es el siguiente. Instanciamos un DB-Context utilizando using. Vamos a copiar y pegar este código. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a traer todas las personas que hay o todos los estudiantes de nuestra base de datos. Vamos a decir estudiantes context.estudiantes toList. Yo intento hacer un toList y no me sale el método toList. Lo que pasa es que como yo tengo una aplicación de consola, yo tengo que traer linkQ. Entonces vamos a decir system linkQ, que es el que tiene los métodos como traer una lista, etc. Entonces ya con eso vamos a ver que tenemos un conjunto de estudiantes. Vamos a colocar un breakpoint acá para ver esto. Vamos a presionar F5, no control F5, sino F5. Podemos ver el query que se ha ejecutado y podemos ver un listado de estudiantes que me trae 12 registros, Felipe y Claudia. Y si vamos a la consola, vamos a ver que aquí tenemos un select ID y nombre de estudiantes. Esto no siempre es bueno porque tú no quieres traer siempre toda la data. Imagínate que tú tengas 1.000.000 de estudiantes, entonces este query sería demasiado lento. Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces lo que podemos hacer es utilizar un where. En el where yo puedo filtrar lo que yo quiero traer. Por ejemplo, yo puedo decir donde el nombre sea igual a Claudia. Y entonces vamos ahora nuevamente a presionar F5. Y ahora vamos a ver que cuando vengamos estudiantes solamente tenemos un estudiante, no dos. Y si vamos a la consola, vamos a ver que ahora tenemos un query con un where. Un where donde yo puedo filtrar la información que yo quiera. En este caso, filtramos por nombre. Y todo eso está muy bien. Ahora vamos a intentar actualizar la data. Por ejemplo, en el caso de Claudia, yo quiero colocar un nombre completo. Entonces, yo tengo varias maneras de hacer esto. La primera es utilizando un modelo conectado y la otra es con un modelo desconectado. ¿Qué es esto? Básicamente es lo siguiente. Aquí yo estoy trayendo un listado de estudiantes, ¿cierto? Si yo realizo un cambio sobre el registro de estudiantes aquí adentro del context, si yo realizo un cambio sobre la propiedad nombre, entonces yo puedo decirle a Entity Framework, ese cambio que yo hice ahora en C#, por favor envíalo a SQL Server. Así de simple y ya así habrás actualizado un registro. Esto es con un modelo conectado. Le llamamos conectado porque dentro del context yo traje los estudiantes, dentro del context yo voy a actualizar los estudiantes y también dentro de ese mismo context yo voy a actualizar esos cambios. Entonces vamos a ver esto rápidamente. Yo voy a tomar el primer registro de la lista de estudiantes y le voy a colocar, en este caso, digamos un apellido. Y ya con esto yo puedo simplemente decir save changes nuevamente. Entonces vamos a decir context save changes. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que se va a realizar un update. Vamos a regresar hacia la consola y vamos a ver que ahora tenemos dos queries. Tenemos el primer query que es el select que trae la información del estudiante. Y ahora tenemos otro query que es un update. El update que dice de la tabla estudiantes, set nombre igual a, en este caso, Claudia espacio apellido. Y aquí tenemos donde el ID sea igual al ID del registro de estudiantes. Fíjate que yo prácticamente no hice nada de esto. Yo en ninguna parte dije que
yo quiero que se actualice el registro tal, con que tiene el ID este o aquello. Entity Framework hizo eso por mí, porque Entity Framework mantiene un registro de todo a lo que tú le haces select. Claro, como te decía, esto es un modelo conectado donde en el mismo context yo traje el estudiante, le hice un cambio y guardé esos cambios. Esto no siempre es así. Nosotros ahora vamos a ver un modelo desconectado, un ejemplo con un modelo desconectado. Vamos a guardar este query, este código acá en un método para continuar. Ejemplo, actualizar estudiante con el modelo conectado. Ahora vamos a trabajar con un modelo desconectado. Un modelo desconectado es típicamente lo que tenemos en el caso de web. Porque si lo piensas, en una aplicación web, tú vas a primero obtener el listado de estudiantes, eso te va a llegar a tu navegador y luego, en el futuro, es que tú vas a realizar cambios sobre esas entidades que te han enviado. Entonces, ya ese DB context con el cual tú trajiste los estudiantes no va a estar presente. Entonces, tú lo que tienes que hacer en ese caso es utilizar un modelo desconectado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a decir que yo nuevamente traigo un estudiante. Vamos a decir estudiante Felipe, vamos a decir Felipe, context, estudiantes, where, nombre igual, Felipe, first all default. En vez de un toList, como yo sé que solamente hay un estudiante con este nombre, yo voy a decir que me traiga el primer estudiante que encuentre con esa información. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora, fíjate que ya aquí afuera, ya este context no existe. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos cambios a esta persona, vamos a decir nombre, vamos a decir, y vamos a hacerlo como con Claudia, vamos a colocarle un apellido, apellido 2. Y con esto lo que vamos a hacer es que ahora yo quiero guardar esos cambios. Pero fíjate algo, vamos a intentar hacer esto de esta manera, a ver qué pasa. Yo voy a decir, yo quiero decir save changes, pero si yo vengo acá y yo digo save changes, a este contexto yo no le he hecho ningún cambio. El cambio se hizo en base al contexto anterior. Vamos a ver esto, vamos a presionar el control F5 y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que hay un select, pero nunca hubo un update. Y nunca hubo un update porque el contexto que trajo al estudiante fue este. Pero este otro contexto no tiene idea de que ese estudiante ha sido traído hacia la aplicación y tampoco tiene idea de que se le hizo un cambio porque él no está registrando los cambios que yo haga sobre ese registro. Entonces yo tengo que buscar una manera de indicarle a Entity Framework de que, hey, mira, ese estudiante es un registro de tu base de datos y yo necesito que tú ahora hagas el update con los cambios que se le hizo. Esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es decir context.entry y pasarle el objeto, en este caso Felipe, y vamos a decir state igual Microsoft.entity framework state y vamos a decirle modified. Aquí yo le estoy diciendo, mira, te envío este objeto, el cual ha sido modificado. Por favor, guarda los cambios que se le han hecho. Y vamos a ver esto. Vamos a presionar control F5 y vamos a ver que ahora se han ejecutado dos queries. Se ha ejecutado el query del select y se ha ejecutado un query del update. Y aquí sí vemos que efectivamente ya se ha hecho el update en SQL Server. Podemos ir a SQL Server Management Studio a ver esto. Aquí podemos ver que ya Felipe tiene su cambio. Entonces, básicamente en un modelo desconectado eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es que utilizamos el método entry y le pasamos la entidad que queremos modificar y le indicamos que ha sido modificada. Pero si te fijaste, no solamente estaba la opción de modificada, también tenemos opciones como borrada. Lo que quiere decir que de esta manera también podemos borrar registros con un modelo desconectado, donde el dbcontext que trajo el registro no es el mismo dbcontext que debe guardar los cambios. Entonces vamos a volver a colocar eso como modified, vamos a colocar eso en un método y vamos a continuar. Vamos a colocar estudiante. Y si yo quisiera utilizar este ejemplo, el del modelo desconectado, yo solamente, luego de hacerle mi cambio a mi modelo, yo lo que haría es invocar ese método, ejemplo estudiante desconectado, y le pasaría el estudiante como parámetro. Esto es exactamente como se hace en web. En web tú tendrías algo bastante similar a esto. Porque como te decía,
registro va a venir del front-end, es decir, va a venir o del navegador del usuario o del celular del usuario o cualquiera que sea el cliente de tu aplicación web. El modelo desconectado es el que se usa por defecto porque es el único que se puede utilizar en aplicaciones web. Entonces vamos a continuar. Y pues ya hemos visto cómo insertar, leer, actualizar y por tanto solamente nos falta poder borrar un registro. Entonces lo que vamos a hacer es eso mismo. Igual que con actualizar, hay dos maneras de hacer esto, que es con el modelo conectado y el desconectado. El conectado es simplemente venir al context y decir remove estudiantes, remove, en este caso vamos a decir este estudiante y yo puedo decir context save changes. Si corremos esto, vamos a quitar esto de acá. Si corremos esto, vamos a ver que el estudiante va a ser eliminado de la base de datos. Vamos a decir control F5. Tenemos una excepción bastante simple. Lo que sucede es que el nombre ha cambiado porque recuerden que le hemos colocado un apellido. Yo lo que voy a hacer es que voy a buscarlo por ID y vamos a decir ID 1 y ya con eso es suficiente. Vamos a nuevamente a presionar control F5 y ahora sí ya está todo bien. Vemos que tenemos el select y vemos que tenemos un delete. Delete from estudiantes donde el ID sea igual al ID 1. Y ya con eso podemos cerrar esto, regresar a SQL Server y vemos que ya el registro de ID 1 ha sido eliminado. Esto es con el modelo conectado. Ahora vamos a ver un ejemplo con el modelo desconectado que es bastante parecido a el ejemplo que hicimos con actualizar. Vamos a ver que lo único que tenemos que hacer es que necesitamos tener using var context y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir que queremos tener una variable acá. Vamos a llamarle en este caso el estudiante de nombre Claudia y vamos a colocar aquí ID 2. Vamos a quitar esto y aquí como podemos ver nuevamente tenemos el caso en que un contexto trae el estudiante pero el otro contexto no tiene idea de que ese registro ha sido traído de una base de datos. Entonces lo que podemos hacer es simplemente nuevamente utilizar nuestro famoso método entry donde vamos a decir, vamos a enviarle la entidad que queremos eliminar y vamos a decirle state deleted y vamos simplemente a decir save changes luego de eso. Y nuevamente vamos a presionar control F5 y vamos a ver que tenemos otra vez un delete. Efectivamente hemos borrado este registro de la base de datos. Y hasta ahí todo muy bien. Ya hemos visto cómo hacer un CRUD básico con Entity Framework Core, que para nada ha cambiado en cómo se hacía con Entity Framework 6. Entonces vamos a regresar a Visual Studio y vamos a continuar.